Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy tenemos nuestra segunda visión de un futuro mejor, la manifestación de la gloria de Dios. Introducción. Hoy estudiaremos uno de los pasajes más lindos del libro de Isaías, aunque iremos más allá de la relación personal entre Dios e Isaías, viendo lo que el pasaje tiene que decirnos en cuanto a los tiempos en que el mundo padece un deterioro del propósito divino. Nuestros días, semejantes a los que vivió Isaías en el reinado de Usías, experimenta el fruto de la soberbia y la confianza desmedida en las fortalezas económicas y militares. Las mejoras agrícolas, las victorias militares y las construcciones de torres fuertes condujeron al rey Usías a una ruina espiritual, como se nos narra en Segunda de Crónicas 26:16, que dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su inminente ruina. Cualquier potencia que se degenere cuando alcanza el poder está destinada a desaparecer, como ocurrió con el trono de Usías. Y es en este contexto que Isaías tiene la experiencia en el santuario, donde Dios se le muestra como el majestuoso soberano. Primer punto. Dice la visión de una transición de tronos, la declinación de un trono para exaltar el trono de Dios. Vamos a estar en Isaías capítulo 6 a partir del verso 1, que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vemos que este verso comienza con una nota luctuosa, donde dice: en el año que murió el rey Usías. La desaparición de un rey, de un trono y su poder marcan así el paso hacia un nuevo orden de cosas que acontecerán. Pero también nos enseña que los reinos del mundo tienen que declinar para que el reino de Dios sea exaltado. Así lo reconoció David delante de toda la congregación de Israel, diciendo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primera de Crónicas 29:11. Es en este reconocimiento donde reside la estabilidad de un trono y no en el poder humano. Un gobernante que deja de lado a Dios pierde autoridad y se condena a desaparecer. Como no lo dijo Segunda de Crónicas 29:11 del rey Usías, su envanecimiento lo llevó a la ruina. La visión de Isaías acerca del trono de Dios muestra a uno por encima de todos los reinos de la tierra. Salmo 103:19. Las guerras, las tempestades, los desequilibrios políticos nos muestran la necesidad de un cambio de poder. Cuando los reinos del mundo hayan decaído por completo, entonces los ojos de todos se volverán al trono de Dios, que no solamente es el más alto, sino que dice que es el más sublime, con un rey que no tiene comparación. Isaías lo ve, dice, sentado, símbolo de reposo y de autoridad, el juez que se sienta a juzgar. Esta transición de tronos será cuando sea tocada la última trompeta. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15, nuestra esperanza de gloria. Punto B.
la adoración del Dios exaltado. Verso 2. Por encima de él dice que habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. En la visión de Isaías vemos todo un ceremonial de adoración al Rey Jehová de los ejércitos. Las figuras usadas aquí describen 3 actitudes que todo adorador debiera tener en cuenta al acercarse al trono de gracia de nuestro Dios. Una es cubrirse, dice, el rostro, que es una señal de reverencia. 2, cubrirse los pies, una señal de humillación. Y 3, volar, una señal de obediencia a hacer lo que se nos ha ordenado. Juan 12:41 nos dice que Isaías vio la gloria de Dios y de Cristo, y Moisés en Éxodo 33, 18 al 23 también. Ambos vieron la gloria del soberano Dios, visión que conduce a sus criaturas a adorarle. Verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En este vemos que también los seres celestiales lo adoran también, a la presencia de aquel de quien todo lo llena, con su gloriosa presencia, con su gloriosa majestad. Esta visión se completa en Apocalipsis 4, versos del 8 al 9, cuando el Hijo de Dios ocupe el trono. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, dice, 6 alas y alrededor. Y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hemos llegado a nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las 3 actitudes que un adorador debiera tomar en cuenta al acercarse al Señor? Punto 2. La visión de la majestuosidad de Dios, la plenitud de Dios manifestada. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. No hay duda, delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. La experiencia de Isaías en el templo fue extraordinaria. Hubo tal sacudida que el profeta se llenó de temor. El temblor movió los postes de las puertas y el santuario dice que se llenó de humo. El humo está relacionado en la Biblia con la presencia de Dios. En Éxodo 19:18 dice: cuando Dios descendió en el monte Sinaí para encontrarse con su pueblo Israel, todo el monte humeaba. En el Salmo 18, del 7 al 9, describiendo la manifestación de Jehová, dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los simientes de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas bajo sus pies. En Primera de Reyes 8, 10 al 11 nos dice también: la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no podían ministrar por causa de la nube que había llenado la casa de Jehová. Esto fue en la inauguración del templo cuando lo construyó Salomón. Apocalipsis 15:8
nos dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Así que no les quede la menor duda que el humo en la Biblia se relaciona con la presencia de Dios. Verso 5. Entonces dije, hablando Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La reacción de Isaías no fue para menos. Por un lado, el terror ante aquella escena, pero por otro lado, el temor reverente ante la presencia del gran yo soy, de nuestro Dios, que confronta la indignidad del ser humano y la impotencia del pecador para justificarse delante de Dios. Por eso su confesión no pudo ser otra que cuando dijo, ay de mí, soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Siguiente punto nos dice cómo la experiencia personal con el Dios exaltado. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ahora se produce una experiencia personal en el profeta. Dios trata con el pecador arrepentido. Isaías, hemos descrito palabras que nos dicen cómo él estaba dequebrantado por la manifestación gloriosa de Dios, recibe perdón, santificación y afirmación por aquel toque de la gracia divina. Romanos 8, del 1 al 3, es una referencia para enriquecer esta que les acabo de hablar. Esta sigue siendo la experiencia de quienes se acercan a Dios para contemplar su gloria y adorarle por su grandeza. La confianza del adorador nace a raíz del perdón de Dios, donde le dice el Señor a Isaías, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hay un cambio radical en aquel que reconoce su condición delante de Dios y no se niega a confesarla. En esa confesión radica la victoria sobre el pecado y es la única condición para alcanzar vida eterna. Romanos 10, del 8 al 10. Hemos llegado a nuestra segunda pregunta. ¿Qué produce la presencia de Dios en quien la ve? Tercer punto nos dice las demandas del Dios exaltado, llamamiento y comisión a los súbditos del reino. Verso 8, dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. En esta sección veremos ese momento cumbre de la visión del Dios exaltado. Es el compromiso del adorador con el Dios que adora. Si la visión se redujera a solo un tiempo de recogimiento, o sea, una experiencia que se quedó ahí, el efecto quedaría en la historia, algo para contar. Pero si por el contrario, el efecto, aquel momento glorioso se convierte en una acción, es dinámico, entonces hay una transfusión de vida. Esto es lo que ocurre cuando hay sensibilidad para oír la voz de Dios. La unión espiritual que hubo entre Dios e Isaías fue la que trajo aquella respuesta que pronunció Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías vemos que no vaciló
en responder. Dios le mostró su trono, su presencia. Así que la ubicación correcta frente a la manifestación de su gloria hace posible que nos encontremos con nosotros mismos y que seamos capaces de responder a Dios como lo hizo Isaías. Verso 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Aquí se nos da el siguiente paso que hubo en ese momento para Isaías. De recibir aquella gran presencia, ahora este paso le dice: anda y di. Nadie debe de salir sin antes haber oído a Dios dándole el mensaje. Esta es la gran diferencia. Dios es quien dirige la obra, el propósito de nosotros, y Él nos hace a nosotros sus mensajeros. Así que nuestra posición es de ser esos enviados. Cada llamado tiene sus características. De ahí la importancia de oír a Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos a ver estos ejemplos. En Esther 4:14, por ejemplo, cuando ella recibe el llamado, vemos acá que era urgente para Esther no callar el mensaje por bien de ella y el de su casa. Y Mardoqueo le hace la pregunta clave: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta pregunta en Esther logra la conexión espiritual para ella tomar la acción. En Hechos 18, del 9 al 10, el Señor le dice a Pablo en visión: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mediante esta palabra se le anima a Pablo a llevar el mensaje. Segunda de Reyes 7:9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanza nuestra maldad. A nosotros se nos ha elegido para llevar buenas nuevas y se nos ordena ir y llevarlas. Es urgente obedecer algo que aquellos leprosos que leí, lo que se estaban comunicando uno al otro en este pasaje de Segunda de Reyes, entendieron. Este es un pasaje que le invito a leerlo completo, pero era cuando había sido sitiada Samaria. Así que cuando ellos se ven en aquel momento uno al otro, se dice: no puede ser que nosotros estemos disfrutando de esto bueno y nos callemos. Así que este es el mensaje para nosotros hoy día también. Punto B. Establecimiento del Dios exaltado, dice, sobre el mundo. Verso 11. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Vamos a traducir la pregunta que Isaías hace aquí. Podría haber sido: ¿hasta cuánto tiempo, mejor, suena mejor, cuánto tiempo ha de durar la incredulidad y la apatía espiritual? Esta pudo haber sido realmente la pregunta que Isaías le estaba diciendo al Señor. Dios tenía un plan para retribuir la maldad de aquel pueblo hasta sus últimas consecuencias, y se lo reveló al profeta. Siguiendo esta línea de pensamiento, el apóstol Pablo le dice a los romanos que la condición del mundo obedece a la insensatez del ser humano de ignorar a Dios. Romanos 1, del 18 al 26.
Cuando las instituciones humanas se empeñan en seguir las corrientes de pecado y disolución, terminan en destrucción. Verso 12. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Este verso tiene el sentido de eliminar todo aquello que humanamente es dañino. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando esta purificación llegue a su consumación, se revelará el tronco. ¿A qué se refiere con el tronco? Al remanente, a la manada pequeña, que es la iglesia del Señor. Verso 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. La visión de Isaías tiene un alcance más allá del tiempo en que él la escribió. Y en cuanto al establecimiento del reino de Dios, aún estamos en ese proceso. Pregunta: ¿cuáles aspectos logran que Isaías no vacile en su respuesta de heme aquí y envíame a mí? Reflexión. Dice: la visión del gran Dios exaltado nos debe servir para levantar nuestros ojos y nuestro corazón más allá de los poderes de este mundo. Ver su gloria en nuestras experiencias es la gran victoria que nos enseña nuestras insuficiencias y nos da un profundo sentido de compromiso como hijos de Dios. Su soberanía y la excelencia de su reino nos dan la confianza para acercarnos a Él y cumplir su voluntad. Así que ahora vengo a invitarlos a meditar en estas palabras claves de nuestra clase: visión, trono, adoración, llamamiento y misión o comisión. Medítelo hasta que esto te pueda hablar de una forma personal. Dice Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Espero que esta clase le haya llevado motivación a seguir adelante en esa fidelidad a su Dios y a mi Dios. Que el Señor les bendiga. La próxima semana tendremos la tercera visión, que es la visión del reino mesiánico.